Continuamos con el curso de seguridad en nuestra LAN. Hoy veremos cómo mitigar los ataques a nuestras VLAN. Para mitigar los ataques en salto de VLAN, hacemos uso de los siguientes pasos. Paso número 1, deshabilitamos las negociaciones DTP en los puertos que no son enlaces troncales. Aquí esto lo logramos colocando los puertos que nosotros tenemos configurados, ya sea en modo acceso o en modo troncal. El paso número 1 lo podemos ver aquí. Agarramos la interfaz del puerto 1 al 16 y estos puertos los configuramos manualmente en modo acceso, con lo cual ya no va a haber una negociación de DTP. El paso número 2, deshabilitamos los puertos no utilizados y los colocamos en una VLAN no utilizada. Es buena recomendación que los puertos que nosotros no estamos utilizando los coloquemos en modo acceso para evitar el DTP, los coloquemos en una VLAN que nosotros no estamos utilizando, en una VLAN que solo sea local, y de paso apagar los puertos, como ya vimos en el video anterior. Estos puertos que nosotros no vamos a utilizar, lo colocamos en una VLAN que no estemos utilizando y que no queden en la VLAN nativa. Eso es muy importante, que no queden en la VLAN nativa, y procedemos a apagarlos. Paso número 3, habilitamos manualmente el enlace troncal en un puerto de enlace troncal. Si nosotros tenemos un puerto troncal, vamos a configurar ese puerto como enlace troncal. Paso número 4, deshabilitamos las negociaciones DTP en los enlaces automáticos, en los puertos mediante el comando switch non negotiate. Aquí tenemos que configuramos los puertos 21 a 24 como enlace troncal, pero de igual manera vamos a colocarlos para que no negocien el DTP. Paso número 5, configurar la VLAN nativa en una VLAN que no sea la VLAN 1 mediante el comando switch port tron native VLAN y el número de VLAN. Es muy importante que cambiemos la VLAN 1, que la VLAN 1 no sea la VLAN nativa. ¿Para qué sirve la VLAN nativa? La VLAN nativa, cuando configuramos enlaces troncales, tiene que ser la misma en ambos puntos. Y como recomendación, no tiene que ser la VLAN 1, porque mediante la VLAN 1 podemos sufrir un ataque que vaya directamente a la VLAN 1, que es la VLAN más conocida y es la que viene por defecto en todos los switches. Entonces yo como atacante lo que voy a hacer es venir y atacar la VLAN 1 o conectar algún dispositivo o conectar a un puerto un switch para poder enviar paquetes a través de la VLAN 1. Mitigación de ataques de DHCP. ¿Cómo mitigamos los ataques de DHCP? Para esto se implementa un protocolo llamado DHCP Snooping. ¿Qué es DHCP Snooping? Se trata de un protocolo que primero verifica toda la información DHCP que pasa a través del switch y solo deja pasar únicamente los paquetes que provengan de puertos catalogados como de confianza. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de seguir los siguientes pasos. Paso número 1, habilitamos DHCP Snooping utilizando el comando IP DHCP Snooping en modo global. Esto se habilita en modo global. Paso número 2, configuramos los puertos de confianza usando el comando IP DHCP Snooping Trust. Tenemos que agarrar un puerto y le decimos que a través de ese puerto se va a conectar un servidor de DHCP y de que solo reciba paquetes de DHCP provenientes de ese puerto. Paso número 3. En las interfaces que no son de confianza, limitamos la cantidad de mensajes de descubrimiento de DHCP que se pueden recibir con el comando IP DHCP Snooping Limit Rate. Y colocamos cuántos paquetes por segundo puede recibir. Paso número 4. Habilitamos la inspección de DHCP por VLAN o por un rango de VLAN utilizando el comando
IP de DHCP Snuffing y el número de la VLAN. Aquí debemos hacer referencia de que cuando nosotros configuramos un DHCP, muchas veces nuestro entorno no está configurado con una sola red, sino que la tenemos segmentada por VLAN. Y tenemos un solo DHCP donde configuramos todas las VLAN. Ahora vamos a ver un ejemplo de configuración de DHCP Snuffing. Consultamos la topología de ejemplo de integración de DHCP con puertos confiables y puertos no confiables. Tengo a mi computadora cliente, que está de este lado, y tengo a mi servidor de DHCP, que está de este lado. Yo lo que tengo que hacer es configurar el puerto donde tengo conectado mi DHCP como puerto de confianza o puerto confiable, y el resto de los puertos donde están conectados mis clientes o otros dispositivos como puertos no confiables. Y lo que hacemos es seguir los siguientes pasos. La inspección de DHCP se habilita primero en el switch. Aquí tenemos el comando para habilitar DHCP, que es IP DHCP Snuffing en el modo de configuración global. Luego, la interfaz ascendente al servidor de DHCP es expresamente confiable. Lo que voy a hacer es agarrar la interfaz fase Ethernet 01 y le voy a indicar que esa interfaz es confiable por medio del comando IP DHCP Snuffing Trust. Luego, los puertos que no son confiables, luego los puertos que no son confiables, voy a limitar la cantidad de paquetes por segundo que pueden enviar con el comando IP DHCP Snuffing Limit Rate. Aquí le puse un número de 6 paquetes por segundo. Finalmente, en la inspección de DHCP la habilitamos para las VLAN que nosotros necesitamos. En el modo de configuración global colocamos IP DHCP Snuffing VLAN 5, 10, 50 y 52 o todas las VLAN que nosotros tengamos. Y así de fácil es como se configura DHCP Snuffing. Ejemplo de configuración de DHCP Snuffing. Aquí utilizamos el comando show IP DHCP Snuffing para ver la configuración que hemos colocado. Utilizamos el comando show IP DHCP Snuffing Binding para ver los clientes que han recibido información de DHCP. Aquí es muy importante. Cuando configuramos DHCP Snuffing, también debemos de configurar Dynamic ARP Inspection o DAI. Estos dos protocolos, se podría decir, o estas dos formas de seguridad van configuradas de la mano. Analizando el comando show IP DHCP Snuffing, podemos ver que el DHCP ha sido habilitado. El DHCP Snuffing está habilitado para las siguientes VLAN. Podemos ver que no está habilitada la opción 82. Esto ya es un poco más complicado. Esto se mira en CCNP. La opción 82, solo por hacer una analogía, es un diseño que permite a un relay de DHCP insertar una información específica del circuito o una solicitud que reenvía a un servidor de DHCP. Eso ya se mira en CCNP. Entonces aquí vemos de que el puerto confiable nos está indicando que es el fase Ethernet 05. Y el resto de puertos, fase Ethernet 5 y 6, no son puertos confiables. Y están configurados para que envíen únicamente paquetes cada 6 segundos. Y con el comando show IP DHCP Snuffing Binding, lo que nos indica qué dispositivos son los que han recibido DHCP y por qué puertos lo han recibido. En este caso tengo una computadora con esta Mac, tiene esta dirección IP, el tiempo de arrendamiento y por qué puerto lo ha recibido.
Ahora veremos la mitigación de ataques de ARP. En un ataque típico, el atacante puede enviar respuestas ARP no solicitadas a otros hosts en la subred con la dirección MAC del atacante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. Para evitar la suplantación de ARP y el envenenamiento por ARP resultante, un switch debe garantizar que solo se retransmitan las solicitudes y respuestas de ARP válidas. Esto lo vimos en 2 videos anteriores donde explicaba todo este tema de todas las amenazas que podemos sufrir. Dynamic ARP Inspection o DAI requiere de DHCP snuffing y ayuda a prevenir ataques ARP de la siguiente manera. No retransmite respuestas ARP inválidas a otros puertos en la misma vila. Intercepta todas las solicitudes y respuestas ARP en puertos catalogados como no confiables. Verifica cada paquete y valida que coincida IP a MAC address. Descarta y registra ARP replies no válidos para evitar el envenenamiento de ARP. Deshabilita la interfaz si se excede el número de DAI configurados de paquetes ARP. Coloca el puerto en Error Disable. Pautas de implementación de DAI. Para mitigar las probabilidades de ARP snuffing y envenenamiento ARP, debemos de seguir las siguientes pautas de implementación de DAI. Habilitamos la detección de DHCP, que eso ya lo vimos. Habilitamos la detección de DHCP en las VLAN seleccionadas, que eso ya lo vimos. Y habilitamos el DAI en las VLAN seleccionadas. Configuramos las interfaces de confianza para que la detección de DHCP y la inspección ARP no confiable en la configuración predeterminada. Vamos a ver un ejemplo de cómo se configura. En la topología del switch están conectados 2 usuarios en la VLAN 10. DAI será configurado para mitigar ataques ARP, spoofing y envenenamiento de ARP. Como primer punto debemos de habilitar la detección de DHCP. Habilitamos de forma global IP DHCP snuffing. Luego habilitamos la detección de DHCP en las VLAN seleccionadas. En este caso habilitamos el DHCP en la VLAN 10. Como tercer paso habilitamos DAI en las VLAN seleccionadas y colocamos IP ARP Inspection VLAN 10. Como cuarto paso configuramos la interfaz de confianza para la detección de DHCP y la inspección de ARP. Agarramos la interfaz 24, que sería esta, y le decimos que esta interfaz es de confianza y de que esta interfaz también va a ser una interfaz de confianza para recibir ARPs. Y lo que toca es, como ya vimos en el DHCP spoofing, configurar estos puertos como puertos que no son de confianza. Algunas otras configuraciones que se pueden dar a nivel de DAI son las siguientes. Podemos especificar que haga una validación de la MAC de destino, de la MAC de origen o la dirección IP. Con la MAC de destino, comprueba la dirección MAC de destino en el encabezado de Ethernet con la dirección MAC de destino en el cuerpo ARP. En la MAC de origen, comprueba la dirección MAC de origen en el encabezado de Ethernet con la dirección MAC del remitente en el cuerpo ARP. Y dirección IP, comprueba el cuerpo ARP para direcciones IP no válidas e inesperadas, incluidas las direcciones 0000 y 255, 255, 255, 255 y todas las direcciones de multidifusión IP. Aquí podemos ver cómo es que configuramos el comando IP ARP en el modo de configuración global. Colocamos IP ARP Inspection, le colocamos Validate y le especificamos si queremos que valide con MAC de destino, que valide con la IP address o que valide con la MAC de origen. Aquí es muy importante este tipo de configuración IP ARP Inspection Validate, ya sea por MAC de origen, MAC de destino o por IP. Se utiliza para configurar DAI para descartar paquetes ARP cuando las direcciones IP no son válidas.
pero debemos de tomar en cuenta las siguientes pautas. Se puede usar cuando las direcciones MAC en el cuerpo de los paquetes ARP no coinciden con la dirección que se especifica en el encabezado de Ethernet. Y solo un comando de estos tres puede ser configurado. Si nosotros aquí estamos activando el comando IPARP Inspection Validate, nos indica que podemos hacer tres tipos de configuraciones. Si yo vengo y configuro los tres de forma independiente, lo que va a hacer es únicamente tomarme el último válido que yo le incluí. Por tanto, al ingresar múltiples comandos de validación de inspección de ARP, sobrescribe el comando anterior. Para incluir más de un método de validación, se debe ingresar en la misma línea los tres parámetros. Tenemos IPARP Inspection, Validate, SRC, MAC, DST, MAC y por IP. En este comando utilizamos tanto la MAC de origen, la MAC de destino y la IP. Ahora veremos lo que es mitigación de ataques a nuestro STP. Recordemos que los ataques de red pueden manipular el protocolo de árbol de expansión STP para realizar un ataque falsificando el puente raíz y cambiando la topología de una red. Para mitigar los ataques de STP utilizamos las siguientes características. Utilizamos en los puertos que nosotros hemos configurado en modo acceso, por defecto ya sabemos que ahí vamos a colocar un dispositivo final, una impresora, una computadora, por lo cual debemos de habilitar lo que es Portfast y BPDU Guard. ¿Qué es Portfast? Portfast lleva inmediatamente un puerto al estado de reenvío desde un estado de bloqueo sin pasar por los estados de escucha y aprendizaje. Aplica a todos los puertos. Recordemos que cuando nosotros conectamos algo a un puerto, ese puerto lo que hace es hacer una validación de STP para ver qué dispositivo está conectado del otro lado y cómo se tiene que configurar. Y pasa por el estado de bloqueo, por el estado de aprendiendo, por el estado de escucha y pasa a un estado de reenvío. Cuando nosotros configuramos un Portfast, lo que hacemos es decirle inmediatamente al puerto que pase del estado de bloqueo al estado de reenvío, con lo cual nos estaríamos ahorrando un aproximado de 30 segundos más o menos en la configuración de los switches actuales. Nos estaríamos ahorrando 30 segundos de inactividad del puerto. No sé si te has fijado que cuando conectas una computadora a un puerto tienes que esperar a que él haga una negociación y el puerto va a estar disponible hasta 30-45 segundos después. Portfast lo que hace es evitar todo ese tiempo porque se salta estos dos estados. BPDU significa Bridge Protocol Data Unit o unidad de datos de protocolo puente, que es un paquete de datos enviado en redes de área local o LAN que trabaja para detectar bucles en una red. BPDU Guard deshabilita inmediatamente un puerto que recibe BPDU. Poniéndolo en palabras sencillas, en todos los puertos que yo tengo configurado como puertos de acceso, yo lo que tengo que hacer es activar BPDU. Esto lo que va a significar es de que yo no puedo venir y colocar en ese puerto un switch. Los switches para intercambiar lo que es paquetes de BPDU para indicar qué puertos tiene que habilitar, qué puertos van a quedar en modo alternativo, cuáles van a ser puertos raíces. Asimismo, en las BPDUs van quién va a ser el switch raíz. Todos esos datos que transmite la BPDU los va a proteger la BPDU Guard. Eso significa de que cuando él detecta que un puerto configurado como un puerto acceso envía tramas BPDU, él automáticamente va a bloquear ese puerto. Porque entiende de que en un puerto acceso configurado con Portfast y configurado con BPDU Guard no puede haber un switch.
entonces no puede admitir lo que es una BPDU, y con esto evitamos de que yo pueda venir, conectar un switch a algún puerto y crear un loop de red. Dentro de las mejores prácticas de STP podemos encontrar que nosotros debemos de habilitar en los puertos de acceso lo que es BPDU WART, y debemos de habilitar también lo que es ROD WART. ROD WART lo que hace es designa un puerto, designa de que un puerto solo puede enviar o reenviar BPDUs, pero no se puede usar para recibir BPDUs. Él solo puede enviar, pero no recibe. Aquí tenemos habilitado también RODWART en los enlaces que conectan los switches, y hay una tecnología también que se llama LoopWART. LoopWART lo que hace es evitar los bucles de STP. Pero lo que es RODWART y lo que es LoopWART se ve en lo que es CCNP, cuando se mira STP en CCNP. Porfas omite los estados de escucha y aprendizaje de STP, como ya lo veníamos viendo, para minimizar el tiempo que los puertos de acceso deben esperar a que STP converja. Solo habilitamos porfas en los puertos de acceso. Porfas en enlaces entre conmutadores puede crear un bucle de árbol de expansión. Como venía diciendo, solo habilitamos porfas en lo que es los switches de acceso, donde conectamos dispositivos finales. Nunca debemos de habilitarlo en lo que es enlaces troncales. Porfas se puede habilitar de dos maneras: en una interfaz utilizando el comando spanning tree porfas, y lo podemos habilitar también globalmente utilizando el comando de spanning tree porfas default para habilitar porfas en todos los puertos de modo acceso. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí estamos habilitando spanning tree únicamente en la interfaz, y aquí estamos habilitando spanning tree en la configuración global. Y como podemos ver, nos tira una alerta de que habilitemos únicamente porfas en puertos que están conectados directamente a los dispositivos finales. Que si habilitamos porfas, ya sean hub, concentradores, switches, bridge, esto puede causar temporalmente un loop. Al igual, cuando nosotros venimos y lo habilitamos de forma global, nos tira una alerta que dice: este comando habilita porfas de forma predeterminada en todas las interfaces. Usted debe deshabilitar porfas explícitamente en los puertos del switch que conducen a los hubs, switches o puentes, ya que esto puede crear bucles temporales, lo que les venía diciendo. Solo se habilita porfas en los puertos de acceso. ¿Cómo configuramos BPU WART? Un puerto configurado como acceso podría recibir una BPDU inesperada accidentalmente o porque un usuario conectó un switch no autorizado al puerto de acceso. En este caso, lo que haría BPU WART, si recibe una BPDU en un puerto de acceso habilitado para BPU WART, el puerto se pone en estado error disable. Esto significa que el puerto se cierra y debe volver a habilitarse manualmente o recuperarse automáticamente a través del comando rdisable recovery cause per secure violation. BPU WART se puede habilitar también como porfas ya en una interfaz o globalmente. Para configurarlo en una interfaz usamos el comando spanning tree BPU WART enable, y para habilitarlo globalmente utilizamos el comando spanning tree porfas BPU WART default. Como podemos ver en el ejemplo, aquí estamos activando BPU WART únicamente en una interfaz, y aquí lo estamos activando en todas las interfaces que son en modo acceso. No es como porfas que se habiliten todas las interfaces, independientemente si sean acceso o sean troncales. El BPDU únicamente se activa en los puertos que están considerados como troncales, como modo acceso, perdón. Aquí podemos ver un Show Spanning Tree Summary. Podemos ver que este dispositivo no es el Road Bridge. Está habilitado porfas. Y está habilitado BPU WART. Aquí podemos observar
la configuración del comando disable recovery cause secure violation, donde lo tenemos configurado para que él mismo pueda levantar el puerto y no haya necesidad de que lo hagamos manualmente. Pero este tema ya es tema de CCNP. Así que ni siquiera te va a venir en el examen. Así que muchas gracias. En el próximo video veremos lo que es la introducción a la tecnología inalámbrica. Así que gracias por ver el video y saludos.